Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Hoy en este día martes 8 de septiembre del año 2020, después de nuestro trabajo, estamos ya aquí en casa para poder transmitir y compartir el mensaje a cada uno de nuestros hogares. Y bueno, queridos hermanos y amigos, quiero de manera especial mandar un fuerte abrazo para todos aquellos quienes nos visitan en nuestro canal Fuente de Vida Eterna Ecuador, allí en YouTube. Y asimismo también quiero mandar un fuerte saludo a todos y cada uno de los siervos de aquí, de esta ciudad de Tulcán, Ecuador. Que Dios los siga usando para su honra y para su gloria. Hermanos, proseguimos con el estudio expositivo de la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Y bueno, quiero que vayamos a las escrituras, a segunda de Timoteo. Vamos a dar lectura al capítulo 2, desde el verso 20 en adelante. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. El verso 26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a orar en este momento para posteriormente iniciar con este precioso estudio. Padre, te damos gracias en esta tarde. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos muestres, Señor, Dios mío, la realidad de lo que es el servicio, Señor, y cómo debemos poner en práctica estas escrituras en cada localidad, Señor, en cada iglesia donde nos encontremos. Padre, congregándonos, ayúdanos, Señor, a ser prácticos. Te pedimos también en el nombre de Jesús por cada hermano, por cada hermana, por sus necesidades, que a través de tu palabra tú nos animes, nos sanes, nos alientes, nos sostengas, nos fortalezcas, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder transmitir el Evangelio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo, como un hombre maduro espiritualmente, ¿quién más que él, que tenía experiencia respecto a la vivencia del calor de hogar espiritual? Cuando yo hablo de esto me refiero a las congregaciones, a las iglesias que fueron levantadas en diferentes partes por este instrumento, y más aún a estas reuniones que los santos frecuentaban en casa. Recuerden ustedes que los hermanos o la iglesia del primer siglo no tenían como hoy nosotros tenemos un local donde podemos congregarnos, sino que ellos se reunían en sus casas. Y esto era algo muy importante, ¿no? Que lamentablemente hoy en día también se ha perdido esta costumbre. Bueno, muchas congregaciones hacen células en los hogares, pero creo que es un ambiente más adecuado y propicio para poder, amados hermanos, compartir de una forma familiar el Evangelio a las personas. Hoy en día Dios, por su misericordia, ha permitido que alquilemos un local o se abra una congregación o se construyan ciertos templos para poder allí, hermanos, reunirnos todos los santos un día de reunión o un día de estudio de las Escrituras. Sin embargo, Pablo, por la experiencia de estar familiarizado con las reuniones de hogar,
y también por estar también familiarizado con el servicio que se daba posteriormente a la administración de la palabra. En las iglesias, en la iglesia primitiva, los hermanos que se reunían en las casas tenían la costumbre también de dar un alimento, dar una comida a los santos, de poder disfrutar, de poder compartir ese tiempo de amor ágape con los hermanos, dándoles un almuerzo o una comida. Y Pablo, en base a ello, se toma directamente este ejemplo de hablar de una casa grande y de hablar de que en esa casa había dos clases de utensilios. Bueno, en sí, unos que eran para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. La primera clase de utensilios eran de dos materiales que tienen en las escrituras una relación, obviamente, con la naturaleza divina, y es los implementos de oro y de plata. ¿Qué representa el oro en las escrituras? El oro es una representación de la divinidad de Dios. En otras palabras, Pablo, cuando en el verso 20 dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también dice hay utensilios de madera y de barro. Entendamos nosotros que Pablo hace una clasificación de los instrumentos o utensilios o vasos de este material que era de oro y de plata. Entonces, como les digo, el oro, representación de la naturaleza divina, de la persona de Dios. Entonces, la casa grande también es una ilustración, una representación de la iglesia invisible, escúcheme bien, que es conocida solo por Dios. Y usted cuando me dice, pero hermano, ¿qué quiere decir eso? Bueno, la iglesia verdadera es una iglesia que solo Dios la conoce porque Él la tomó, Él la compró, ¿sí? Él pagó un precio por esa iglesia. No es en sí el lugar donde nosotros nos reunimos, iglesia, no es en sí los templos físicos donde usted y yo frecuentábamos asistir con regularidad antes incluso de esta pandemia. No se refiere a esa clase de casa. Está refiriéndose aquí al conjunto de hermanos y hermanas que están entrelazados en un mismo espíritu, es decir, estamos unidos o injertados en el árbol de la vida que representa a Cristo Jesús. Entonces, Pablo le da esta imagen, esta ilustración a Timoteo para tomar en consideración que la iglesia donde él estaba ministrando, la iglesia en Éfeso, era como una gran casa. Y en esta casa obviamente existen miembros de familia. Unos son más pequeños, otros son más grandes. Pero sin embargo, Pablo le habla acerca también de ciertos utensilios. Los utensilios, hermanos, en los hogares son utilizados para poder servir los alimentos, para poder brindar una comida a un invitado o a un miembro de la familia. Qué enseñanza más profunda que encontramos en el verso 20, porque ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Que en la casa espiritual, es decir, en la iglesia de Dios, Dios compara directamente a sus obreros, a sus hijos, a los que son nacidos de nuevo, como vasos e instrumentos para poder ser utilizados por el maestro. ¿Cuál es el objetivo de este uso de estos vasos, de estos implementos que dice el verso 20, de estos utensilios? El poder nosotros transmitir el alimento espiritual a los que vienen como invitados a esta casa grande y a los que también están dentro de esta casa. Más sin embargo, en el tiempo judío, más aún también hoy en día, vemos que la gente cuando vienen invitados no van a sacar los vasos de menor importancia, sino van a tratar de sacar los vasos más importantes porque quieren también agradar a la persona que invitan, quieren quedar bien con esa persona. Eso también se demuestra como una forma de ser agradecido, de reflejar la importancia que el dueño de esa casa o los que están sirviendo le dan a ese invitado o al que está ahí en la casa. Entonces, Dios le da la importancia de vida a la persona que visita las congregaciones, a los invitados que vienen a escuchar la palabra de Dios, pero también a los miembros de hogar. Y Él quiere que sus hijos sean servidos con los mejores utensilios, no con lo peor. Entonces,
Dios lo que está diciendo es que para que nosotros podamos servir al resto de hermanos, debemos nosotros no servirle en la carne, no debemos servirle en la apariencia de la religiosidad, sino debemos servirle en el espíritu. Y cuando hablo del espíritu, es decir, en el poder mismo de Cristo, servir a la gente que viene a conocer a Cristo cuando escucha la palabra, y también a los que se encuentran en casa. Los que se encuentran en casa son los hermanos, aquellos que ya están, son parte de la familia de la fe y que están allí creciendo poco a poco, están siendo nutridos, están siendo alimentados por los mayordomos, que son esos instrumentos de oro y de plata para poder a estos hermanitos ayudarles a que vayan y exalten y reflejen, a Cristo en sus vidas espirituales. Entonces, la exaltación, la glorificación que estos instrumentos deben de dar no es en sí para que ellos se vanagloríen. En otras palabras, el verdadero instrumento, el verdadero ministro de Dios tiene que hacerse a un lado para que Cristo se manifieste en la congregación o donde Él esté sirviendo. El mensaje o el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio cristocéntrico, mas no homocéntrico, es decir, nunca jamás debe de estar en el centro de una congregación llamando la atención a la gente, a los hermanos, el hombre, por más dones, habilidades y capacidades que tenga. Ese hombre con madurez espiritual tendrá que explicar a cada miembro de su congregación que quien debe ser exaltado, que quien debe ser glorificado solo es Jesucristo. Entonces alguien me diría, entonces tápele los ojos a los hermanos para que no le vean a usted que está predicando al frente. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, queridos hermanos, de que cuando digo que Cristo se ha puesto en el centro de la congregación, quiero decir que los hermanos miren en su actitud, en su comportamiento, en su manera de ser a Cristo, a tal punto que ellos no lo alaben a usted y alaben al Señor por su vida como un vaso útil en la casa del Señor. Esta casa es grande. ¿Por qué grande? Porque la iglesia del Señor está en diferentes partes del mundo, invisible porque solo Dios conoce a sus verdaderos hijos. Entonces, obviamente Dios nos está hablando de dos clases de personas que están dentro de esta casa, de gente que es verdaderamente cristiana y gente que es falsa, gente que no son cristianos, que son falsos cristianos, que son falsos hermanos, falsos ministros de Dios. Ahora, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que tome en cuenta que no todos los que están dentro de una iglesia son verdaderamente cristianos. La Escritura nos habla y dice en Mateo, incluso nuestro amado Señor Jesús, dice que por los frutos nosotros conoceremos a los hombres si son verdaderamente de Dios o no son del Señor. Note aquí cuando Pablo le dice a Timoteo, sino que también en la casa no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y estos también son para uso honroso y otros son para usos viles. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, cuando habla del uso vil aquí, se está refiriendo que estos implementos o utensilios hechos de barro y de madera los utilizaban no con fines honrosos como los implementos o los utensilios de oro y de plata. Entonces, estos instrumentos que eran de barro y también de madera eran utilizados más para la recolección de desechos como la basura o desperdicios que había en la casa. ¿Qué es lo que Pablo le está mostrando a Timoteo con esto? Que hay mucha gente que tarde o temprano se delatarán, ¿sí? Y mostrarán su verdadera imagen, su verdadera realidad. Entonces, amados hermanos, no todos los que me dicen, como dice el Señor en el Evangelio de Mateo, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La característica de un verdadero creyente es que hace la voluntad de Dios, es decir, practica la palabra, obedece a Dios y vive una vida que a Dios le agrada. Mas estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos profetas, tarde o temprano, amados hermanos, sale a la luz lo que ellos verdaderamente son. Es tan preciosa esta carta porque cuando Pablo le sigue exponiendo en el verso 20 acerca de los utensilios, le está hablando también para que él tenga cuidado de los falsos maestros, de los falsos hermanos, y que sepa que estos a la larga van a ser
una piedra de tropiezo para el crecimiento y serán como estos implementos de barro y de madera que solo quedarán para los usos deshonrosos, como para los desperdicios respectivamente. Es triste, hermanos, es triste porque sabemos que el estado de ellos será peor como que el primero. Su posterior estado será peor. Son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen, dice, en el hoyo. Entonces Pablo le está hablando de una forma sincera y directa a Timoteo de que no todos los que están allí invocando el nombre de Jesús en la iglesia en Éfeso eran verdaderamente cristianos, porque muchos estaban allí por muchos aspectos, pero no todos de manera sincera porque amaban a Jesús. Amados hermanos y amigos, hoy en día también pasa lo mismo. Hoy en día nosotros vemos que hay personas que van a una congregación, se congratulan con los hombres, con un hombre, con el pastor, pero ustedes no miran en estas personas una consistencia, no miran una fe práctica de ellos realmente entregarse a Dios. Siempre ustedes van a escuchar testimonios raros de estas personas. Sin embargo, hay que tomar en consideración, amados hermanos, que hay características que durante todo este estudio de estas cartas se puede directamente identificar quién verdaderamente es un falso pastor, un falso hermano, un falso creyente y un verdadero creyente. Entonces, las escrituras son claras, es más claro que el agua, hermanos. Si ustedes quieren ir y verificar qué características tiene un verdadero hijo de Dios y un falso, yo les recomendaría que estudie la primera y la segunda carta de Timoteo, queridos hermanos, y allí ustedes se van a dar cuenta de aquellas personas que aman a Dios, pero también de aquellos que le rechazan. El verso 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Dentro del contexto, Pablo, cuando le dice si alguno se limpia de estas cosas, se está refiriendo a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas, a no tener comunión o coinonía directamente con los falsos maestros, con estos impostores de la fe, sino evitar esta clase de asociaciones. Hermanos, hoy en día nosotros debemos también tomar en cuenta que esta carta no solo fue escrita para Timoteo, sino también para nosotros hoy en día, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, amados hermanos, permanece para siempre. El mismo Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Estas amonestaciones que venían de la boca misma de Dios, a través de Pablo, para darle un aliento a su hijo en la fe, Timoteo, también es para darnos hoy en día ese aliento a cada uno de nosotros. Entonces Dios lo que nos está diciendo es que evitemos que evitemos asociaciones con falsos profetas, con hermanos falsos, con personas que nos desvían con cierta clase de filosofías y doctrinas erradas, que cortemos toda relación, todo yugo desigual que nos esté impidiendo avanzar espiritualmente. Debemos para ello, queridos hermanos, para poder nosotros detectar a esta clase de personas, para poder detectar esta clase de enseñanzas falsas y estas amistades que no convienen, debemos, amados hermanos, conocer al Señor de la Biblia. Y yo le recomiendo a usted, querido hermano, es que empecemos a conocer al Dios de la Biblia, escarbemos las escrituras, tratemos de profundizar, lea las escrituras, pídale al Señor sabiduría, pídale comprensión, pídale que le abra los ojos, que cuando usted vaya a las escrituras usted se dé cuenta, querido amigo, querido hermano, que la palabra del Señor le va a llevar a conocer a Dios. Mientras usted más se acerca a Dios, usted va a darse cuenta cuán vil, cuán pecador es usted y cuánto tiene que arrepentirse y cuánta necesidad tiene de Él. Y sin embargo también Dios le va a dar sabiduría para poder, amados hermanos, saber lo que viene de parte de Él y que usted tiene que acogerlo en su vida, pero también las cosas nocivas que usted tiene que rechazar. No solo cosas, sino también personas y enseñanzas que usted tiene que rechazar y evitar, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo usted puede identificar una falsa enseñanza si usted no estudia las escrituras? ¿Cómo usted puede darse cuenta que la persona que llega a golpear su puerta, supuestamente a decirle que viene de parte de Jesús, es un verdadero siervo de Dios o no es un verdadero siervo de Dios? Entonces, hermano, es necesario conocer la palabra de Dios. Oseas nos habla y nos dice: mi pueblo por falta de conocimiento perecerá. Y esto es una situación real.
Amado hermano, muchas personas se han dejado llevar por doctrinas erradas, por no tener un conocimiento adecuado de las Escrituras. Entonces, no le echemos la culpa al obrero o al pastor de la iglesia y decir, no, es que él no me enseñó la Biblia. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada hermano, de cada hermana, el poder escudriñar las Escrituras, el poder estudiar, el poder, hermanos, investigar lo que dice la Biblia. No por adquirir solo conocimiento o acumular mucha doctrina en nuestra mente nada más, que eso es, por cierto, 100% bueno, sino que por conocer al Señor Jesucristo. Nosotros venimos a la Biblia porque queremos conocerle a Dios, porque queremos que Él se nos revele a nosotros, que Él nos muestre su perfecto plan y voluntad para que nosotros así también podamos cumplirlo. Amados hermanos, gracias le damos a Dios por estas instrucciones que Dios, por medio del apóstol Pablo, le da a su hijo en la fe, Timoteo. Entonces, Pablo le está diciendo, límpiate de todas estas cosas. Pero más a fondo, también Pablo, cuando habla dentro del contexto que evite las falsas enseñanzas, que evite los falsos maestros, las falsas amistades o las malas amistades, hay algo que Pablo quería que Timoteo pueda tomar en cuenta y es lidiar con su conducta y con su situación interna para examinarse internamente delante de Dios cómo él estaba como ministro de Dios caminando y andando en el ministerio. Hermano, hoy en día nosotros como hijos de Dios debemos venir a solas delante del Señor con la palabra y pedir a Dios que a través del Espíritu Santo Él nos ilumine para ver si en nosotros hay algún pecado, hay algo que está impidiendo, queridos hermanos, que seamos instrumentos para honra. Déjeme decirle que hay muchos ministerios que están atascados, están paralizados, es porque los ministros no han lidiado no solo con el despojarse de las falsas enseñanzas, de las falsas amistades, de los falsos profetas, sino también con su pecado. Hay muchos hermanos que aún tienen pecados ocultos, que no han querido renunciar. Hoy yo le puedo decir esto, querido hermano y amigo que me miras a través de este medio de comunicación, déjame decirte esto. De todo mi corazón, renuncia al pecado que tienes en tu corazón. Ese pecado oculto que ni siquiera el pastor de tu congregación sabe, ni siquiera tu esposa ni tus hijos saben, pero tú sí lo sabes. O asimismo, hermana, ese pecado que ni tu esposo ni nadie sabe, pero tú mismo lo sabes, hermana. Renuncia a ese pecado que te está impidiendo que avances, que prosperes espiritualmente. Porque Pablo lo que le estaba diciendo es que se despoje de estas cosas, que se limpie de estas cosas, pero también Pablo le está diciendo, límpiate de tu pecado, examínate a ti mismo, Timoteo, para ver si hay algo que está estorbando el progreso espiritual para tu ministerio. Entonces, si Timoteo aplicaba estas palabras y se despojaba y se arrepentía de corazón de este pecado, obviamente iba a venir, amados hermanos, una gran bendición para su ministerio, porque Pablo le dice en el verso 21 más adelante, si tú te limpias de estas cosas que ya expliqué, dice, serás instrumento para honra. Gloria a Dios. ¿Acaso usted cree que Dios no quiere utilizarnos? Amados hermanos, Él quiere utilizarnos como esos instrumentos de honra, no de deshonra, no como esos vasos de deshonra, no como esos vasos que más atrás dice, como ese de madera y de barro, que eran para usos viles. Dios, amados hermanos, no quiere que nosotros estemos como los cangrejos, caminando para atrás, retrocediendo, sino más bien, amados hermanos, el verdadero cristiano tiene que ir de progreso en progreso, aunque sea poco a poco, pero tiene que verse ese progreso en el creyente. Dios quiere que en el ministerio donde Dios nos ha puesto avancemos, haya progreso, queridos hermanos y amigos, para nosotros ser instrumentos útiles en las manos del Señor, es decir, de honra. Y cuando habla acerca de vasos para honra, el verso 21, amados hermanos, lo que aquí está diciendo es un vaso adecuado, es decir, un instrumento limpio, un instrumento que sea útil para el Señor. Dios usará, hermanos, a un instrumento que se limpia del pecado, a un instrumento que se haya puesto a cuentas con Él, a un instrumento dispuesto a vivir en santidad,
Él lo va a usar con poder. Amado hermano, un siervo, una sierva, un hermano, una hermana que vive en santidad es un arma poderosa en las manos de Dios. Entonces, allí también podría incluir que un hermano y una hermana que está viviendo en santidad y es una persona que estudia la palabra y es una persona de oración, es un instrumento poderosísimo en las manos del Señor. El enemigo a toda costa va a tratar de impedir que tú te santifiques más para el Señor. Va a tratar de impedir a toda costa que tú leas las Escrituras, que tú le des tiempo al Señor en la Biblia. Y también va a tratar de impedir, querido hermano, escúchame bien, que tú, querido hermano, no vivas en santidad y no ores. Él tratará a toda costa de impedir que tú tengas esa comunión a solas, esa intimidad con el Señor. Por eso, cuán importante, queridos hermanos, es pedir sabiduría espiritual al Señor para que podamos nosotros diferenciar, detectar cuando el enemigo, hermanos, de forma sutil quiere impedir que nosotros avancemos en la obra de Dios, que nosotros lo busquemos en oración, lo busquemos a través de la palabra y vivamos en santidad. Entonces, es importante ejercer el discernimiento espiritual. Es importante ejercer el diacrino. En el original, en el griego, discernimiento viene de diacrino, que tiene que ver con separación. El verdadero Hijo de Dios tiene que aprender a entender y tiene que aprender a saber y aplicar lo que es separar las cosas del mundo, las cosas de Satanás, las cosas que tienen relación con sus deseos y apetitos en su carne y dejarlos a un lado. Y tiene que aprender a acoger, queridos hermanos, las cosas espirituales para fortalecerse. Si Pablo le estaba escribiendo esta carta a su hijo en la fe, Timoteo, era porque él amaba a Timoteo y amaba a la congregación donde él estaba predicando. Y hoy en día esta carta, más allá del tiempo, ya son más de 2000 años, ha venido a nuestras manos para exhortarnos a nosotros, a sus hijos, de que debemos, amados hermanos, confrontar el pecado, debemos tratar esta situación que tengamos nosotros en nuestro corazón, despojarnos, arrepentirnos de todo corazón, volvernos a Dios, para que el Señor use estos vasos, amados hermanos, limpios. Entonces, una vez estos vasos siendo limpios, seremos de honra, seremos vasos, amados hermanos, adecuados para que el Señor nos utilice. Entonces, estos vasos adecuados de oro y de plata es una representación de que Dios, que nos ha dado de su Espíritu Santo, se manifestará en estos vasos que están limpios, que se han santificado, y seremos instrumentos de gran, amados hermanos, impacto donde nosotros nos encontremos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, serás instrumento para honra. Obviamente la palabra santificado quiere decir apartado. Recuerde usted que Dios, como propietario de nuestras vidas, nos separó, nos apartó para Él. Le pertenecemos, somos de Él. Nosotros ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos al diablo. Somos propiedad exclusiva de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como somos propiedad de Él, Él hace con sus instrumentos, con sus vasos, lo que Él quiere hacer. Y parte de lo que Él desea hacer es edificar al cuerpo de Cristo, queridos hermanos. Y tiene que ser santificado, es decir, apartado. Entonces, una forma de identificar a un creyente consagrado a Dios, un siervo verdadero, es que él vive apartado del pecado, apartado del sistema del mundo, apartado de la inmoralidad, no se asocia con personas que son tóxicas, que viven una vida licenciosa, que son personas que transmiten falsas enseñanzas, doctrinas, para nada. Él es radical y él corta con todas estas cosas para cuidar su salud espiritual y también su salud mental, queridos hermanos. Entonces, dice que este vaso, una vez que está así, es decir, es limpio, se ha santificado, es decir, se está santificando, se va limpiando constantemente, está siendo un vaso de honra, y al ser un vaso de honra y estar santificado, es un vaso útil en las manos de nuestro Señor. Entienda que hay vasos que son inútiles, hay vasos que no sirven,
para contener algo. Hay vasos que no pueden soportar el contenido de algo, pero hay otros vasos que son útiles. Hay otros utensilios, otros implementos que son o instrumentos que son útiles. Entonces, querido hermano, así como el labrador utiliza el palancón, o utiliza el asador, o utiliza su instrumento para labrar la tierra, para sembrar o para cosechar, asimismo Dios quiere utilizarnos a nosotros para, amados hermanos, sembrar la semilla, es decir, la palabra de Dios. Me gusta lo que sigue, porque Pablo a su hijo en la fe le dice algo con lo que Timoteo tenía que lidiar. Y cuando vamos al verso 22, mire lo que dice aquí. Pablo le dice a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Una de las evidencias de un verdadero hijo de Dios es que se aparta de la iniquidad, se aparta del pecado, porque cuando le dice Pablo a Timoteo huye, le está dando una orden. No le está diciendo si él deseaba o no deseaba salir de ese sistema de error, sino le estaba diciendo huye de las pasiones juveniles. Entre estas pasiones juveniles, queridos hermanos, no solo estaban los deseos sexuales, que por cierto, por ser joven Timoteo, amados hermanos, se entiende que Timoteo tenía una edad aproximada de unos 28, 29 años de edad aproximadamente, y esta edad él, por ser un pastor joven y soltero y estar al frente de una congregación que era Éfeso, estaba expuesto a muchas tentaciones aún en el área sexual, porque habían mujeres y que trataban de seducirlo, trataban directamente de ganarse el corazón de este pastor joven, pero él tenía que estar firme, tenía que estar, amados hermanos, convencido para lo que él había sido llamado. Él tenía que vivir una vida de pureza, una vida de consagración, una vida de apartamiento del pecado. Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no es algo que nos impongan, porque al ser impuestos esto ya es una religiosidad y estarías tú practicando el ascetismo, y eso es pecado delante de Dios. Nosotros vivimos en santidad o tratamos de agradar a Dios no porque nos impongan, no porque es algo que tú tienes que aplicarlo moralmente por fuera de forma forzosa. No, amado hermano, es por amor a Dios, es por amor a Cristo, es porque queremos agradarle a Él. Todo esto nos mueve porque hay un amor que Dios puso en nuestro corazón hacia Él, porque sabemos que Él es real, sabemos que Él es un Dios vivo, sabemos que nuestra fidelidad tiene que ser leal delante de Él. Y si fallamos, esto nos golpea, nos destroza el corazón, nos duele, porque no queremos, hermano, ofender a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios que nos ha dado su vida, amados hermanos. Entonces, Pablo le está diciendo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, esto no solo se trataba, como les estoy diciendo, de pasiones o deseos sexuales ilícitos, algo tremendo que se dio allí en la ciudad de Éfeso y que para Timoteo fue una forma de querer desviarse en parte, fue cuando él, estoy convencido, hermanos, de que muchas veces él tuvo que pasar cerca de este templo que fue erigido a esta diosa pagana Diana Artemisa de los Efesios. Afuera de este templo habían sacerdotisas que eran prostitutas. Ellas se vestían de una manera sensual y provocativa. Entonces Pablo sabía que en esa ciudad de Éfeso había bastante inmoralidad sexual, y por ende Pablo le escribe a su hijo en la fe para que tenga cuidado de caer en fornicación o en adulterio, amados hermanos, porque él estaba expuesto, siendo ser humano, donde ustedes saben, como joven, Timoteo estaba expuesto, mas sin embargo el Espíritu Santo le dio la fortaleza para él vencer, amados hermanos, estos deseos sexuales ilícitos y de despojarse de todas estas cosas. Hoy en día hay muchos jóvenes en el ministerio, hay hermanitos jóvenes, adolescentes, jovencitos, amados hermanos, que están lidiando con esta situación. Vemos que este mundo donde nos encontramos hay un sistema tan terrible, una corriente tan atrayente en el campo de la inmoralidad sexual, que muchos han caído, incluso han cometido fornicación, otros están enredados
en actos de lujuria, de laxivia y también de la inmundicia cuando están atados a la pornografía hoy con los medios de comunicación. Qué nocivo que es cuando realmente no hay discernimiento y madurez y no se sabe cómo controlar y manejar un medio de comunicación o el internet. Amados hermanos, esto es un arma terrible de doble filo porque está entrando a los hogares y muchos jóvenes, muchas jovencitas están abriendo páginas prohibidas y su mente, su corazón está pervirtiéndose. Entonces vemos que hay una corriente terrible de inmoralidad. En ese tiempo lo había. La iglesia que estaba sentada en esta ciudad pagana, idólatra, era una ciudad, hermano, que estaba inclinada no solo a la codicia, a la superficialidad por enriquecerse más, porque entendamos que en la ciudad de Éfeso la actividad comercial era el comercio, la actividad, económica, estoy loco, la actividad económica era el comercio. Ellos se encargaban de distribuir las imágenes de acera en cantidad. No sabe cuánto dinero recolectaba esa ciudad. Eran pero miles y miles y miles, como decir hoy, millones de dólares en la distribución de estas imágenes de esta diosa pagana Acera, Artemisa, Diana de los Efesios. Y más aún también con otras clases de actividades comerciales como la elaboración de implementos textiles, de lana, que también era una ciudad conocida como la ciudad del comercio en el ámbito textil y de lanas. Entonces, amado hermano, qué terrible que era para Timoteo como joven ministrar en una congregación que estaba asentada en una ciudad pagana donde había mucha invitación al pecado, mucha inmoralidad. Mas, sin embargo, Dios a este joven le dio la victoria. ¿Y por qué no decirlo hoy? ¿Acaso usted cree que Dios no nos puede dar la victoria a usted y a mí? Hermano, estamos en una sociedad tan podrida en ese aspecto, en el ámbito sexual, donde aún los siervos de Dios están expuestos a caer, hermano. Y Dios nos da las armas, nos da las herramientas para poder vencer. Pablo le habla a su hijo en la fe y le dice: huye de las pasiones juveniles. La manera más eficiente es huir por nuestra propia vida. Corre. Esto también, ¿saben quién lo aplicó en el Antiguo Testamento? Fue José. José es la representación de un muchacho que se apartó para Dios y vivió en santidad. Cuando la mujer de Potifar, ustedes saben, quiso seducirlo y quiso acostarse con él, José huyó, salió corriendo. Por eso, para los jóvenes y para los hermanos que son casados, hermano, cuando venga la tentación en esa área, no esperes ni una o dos veces, sino huye por tu vida. Igual, hermana, huye por tu vida, porque, queridos hermanos, no podemos jugar con nuestros cuerpos, no podemos jugar con decir: no, es que yo soy muy espiritual y no va a pasar nada. No, hermanos, la manera para poder vencer la tentación sexual en esta área es huir de ella. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él tenía que correr, tenía que ser disciplinado y tenía que tomar una decisión radical y salir huyendo por su propia vida de los deseos de la carne, de las pasiones. Pero ustedes, cuando me escuchen huyen, ustedes dirán: toca salir corriendo. En algunos casos yo creo que sí. En algunos casos tendremos que salir corriendo, hermanos. Mire, lo que pasó con José fue así, literalmente él salió corriendo, huyó. Recuerdan ustedes que él salió de la presencia de la mujer de Potifar. Cuando tú estás sentado al frente de tu computador, sea portátil o de tu celular, y estás tentado a mirar pornografía, yo te recomiendo que salgas por tu vida, si es de día o de tarde. No te estoy diciendo sal de tu casa por este tiempo de pandemia, pero lo que tú puedes hacer es algo más sabio. Deshazte de esas páginas pornográficas o corta el internet por un tiempo. Bueno, me dirás: pero es que no puedo cortar porque tengo que hacer deberes. Y bueno, en todo caso, pídele a tu operadora de internet que bloquee todo lo que tenga que ver con cuestión pornográfica, con invitaciones a la pornografía, tanto en tu computador, en tu portátil, como también en tu móvil. Hay muchas formas para que nosotros podamos cortar de raíz este mal. Hermanos, esto es tan terrible.
y es uno de los síntomas previos a los juicios de Dios. Recuerden ustedes que la cultura de Sodoma y Gomorra fue tan depravada aún antes del juicio de Dios, cuando ustedes saben que los ángeles llegaron a rescatar a Lot, a un hombre que la Biblia describe como una persona pasiva espiritualmente, y estos hombres de ahí de Sodoma y Gomorra querían llegarse con los ángeles. O sea, era tan terrible esto, hermanos. Y esa es una de las condiciones de un juicio, es una condiciones, perdón, de que el juicio de Dios está cerca. Hoy en día, yo le puedo decir algo. Ni siquiera la pandemia ha impedido, hermanos, de que la industria pornográfica deje, amados hermanos, de producir videos en este tiempo. Es más, en este tiempo es donde más se ha proliferado con fuerza la industria pornográfica, sabiendo que hay muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres que están en sus casas. Y se ha hecho un estudio, hermanos, donde se determina que el 75% de los hombres y mujeres que estuvieron encerrados en este tiempo de cuarentena estuvieron consumiendo pornografía. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué terrible es el sistema de maldad en el que nosotros nos encontramos! Entonces, ¿qué debemos hacer como creyentes? Como jóvenes cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? Huir de las pasiones juveniles. Pablo le estaba diciendo a este joven pastor, aléjate de estas cosas. Pero dentro de las pasiones juveniles, queridos hermanos y amigos, no solo se encontraban los deseos ilícitos en el ámbito sexual. Otra pasión que puede encenderse en el corazón del hombre también está relacionado con el orgullo. Con el orgullo. Y es una pasión no buena. Puede darse el caso de que muchos hombres, cuando llegan a tener una gran capacidad, estamos hablando de conocimiento, o han cruzado por algunos seminarios teológicos, hermanos, sin darse cuenta pueden caer en un envanecimiento, hermano, en un orgullo. Y eso no viene de parte de Dios, hermano. Hay que desecharlo lo más pronto posible. Entonces Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo es que si él empezaba a prosperar en el ministerio espiritualmente, tenía que evitar, hermanos, a toda costa el orgullo. El orgullo, hermanos, es una traba tremenda en la obra de Dios. ¿Cuántos hermanos ignorantemente no se dan cuenta que tienen en su vida orgullo, que en sus ministerios ellos están llevando el orgullo, que en el púlpito está predicando el hombre con su orgullo, que el orgullo es el que está aflorando con una apariencia de espiritualidad y de humildad? Por eso, hermanos, cuán importante es que nosotros oremos por los obreros y los siervos de Dios, que Dios trate con el orgullo del corazón de ellos. Nosotros no queremos hombres orgullosos en el ministerio, soberbios, aquellos que tienen un conocimiento doctrinal muy elevado y inintencionalmente, amados hermanos, ellos rechazan y minimizan a otros hermanos que tal vez no tienen el conocimiento de ellos. Esto es grave, porque quien está ministrando allí, hermanos, no es Dios. O puede que este siervo sea como Pedro, manipulado por el diablo. Es terrible. El orgullo, amados hermanos, es el obstáculo más grande para que en un ministerio realmente haya bendición. Entonces, el verdadero ministro de Dios, el siervo de Dios, el obrero de Dios, el cristiano, la oveja que está sirviendo a Dios, tiene que despojarse del orgullo. Hermano, y yo lo decía hace mucho tiempo en una prédica, ya es muchos años, que si realmente un obrero quiere servir, tiene que estar dispuesto a morir al yo. Porque si es un verdadero siervo y si no quiere morir a su yo, el Señor le va a aplicar la cruz a su yo y él mismo se va a encargar de quebrantarlo. Tarde o temprano va a pasar eso, si es un verdadero siervo de Dios. Porque para poder servir al Señor no puede haber orgullo en el medio de un ministerio. Y Dios es especialista en quebrar el ego, hermano. Dios va a despedazar tu yo. Si aún sigues con tu soberbia, con que tú te crees superior a otros, que te crees muy bueno, muy espiritual, eso es un síntoma de que, hermano, tienes orgullo y debes entender que Dios te está llamando a que renuncies esto. Él te va a dar la fuerza, te va a dar las herramientas necesarias para que tú mueras a tu ego. Pero también otra pasión, no solo que está relacionada con los deseos sexuales ni con el orgullo, también es el deseo de tener poder.
y tener riquezas materiales. ¿Cuántas pasiones que hay en muchos jóvenes que tienen ese anhelo de tener poder y tener muchas riquezas? Amados hermanos, yo no estoy en contra de las cosas materiales. El Señor da al que tiene que darle. El Señor le proveerá al que tiene que proveerle. Pero aquí el problema es del corazón. Pablo estaba preocupado por la salud espiritual de Timoteo, más que por la cuestión de la prosperidad externa de Timoteo o por las cuestiones de que él sea talentoso externamente con sus talentos, sus dones. No. Pablo estaba preocupado por la salud espiritual de su hijo en la fe, Timoteo. Y es lo que todo verdadero siervo de Dios o todo pastor debe de hacer. Primero, antes que la preocupación de que si tus ovejitas o de que tus miembros en la iglesia sean prósperos económicamente, debes estar preocupado por si ellos están avanzando espiritualmente. A diferencia de los falsos maestros, de los impostores de la fe, de los que predican ese evangelio falso de la prosperidad, que están preocupados por si te prospera en el bolsillo primero, porque si estás bien económicamente o porque si ya te aceptaron en la empresa A, B, C, Y, Z. Discúlpame, el verdadero siervo de Dios, el que ama realmente a Dios y a la grey de Dios, no está preocupado por las cosas externas de los hermanos. Está preocupado por la salud espiritual de los santos. Está preocupado por el crecimiento interno de cada hermano. Él se preocupa porque el Cristo sea forjado en el hermano. No porque tu empresa salga a flote y tú seas un hombre próspero pero alejado de Dios. Un hombre egocéntrico, un hombre superficial, materialista, que rechazas al resto de personas y vas y presentas una ofrenda grande a la iglesia para que te pongan en los primeros asientos y para que supuestamente te hagas ver como alguien muy espiritual. Déjame decirte que esa no es la manera, querido hermano, querido amigo, para poder ayudar a la gente. Entonces encaminemos a las personas o a los hermanos a través de la palabra como debe de ser. Pablo estaba preocupado por la persona de Timoteo. Él no estaba preocupado porque si él, amados hermanos, primeramente si él estaba próspero económicamente, si a él no le faltaba nada económicamente. Escuche lo que le voy a decir, y hasta aún nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo. Primero debemos buscar el reino de los cielos. Primero es lo espiritual. El resto vendrá por añadidura, hermanos. Entonces, ¿por qué te preocupas por las añadiduras en este momento y dejas a un lado a Dios? ¿Por qué te preocupas porque tus miembros en la iglesia prosperen económicamente sin darte cuenta que muchos están en la ruina espiritual? Pueden estar bien económicamente, pueden tener trabajo, prosperidad, puede que sus empresas mejoren, pero espiritualmente están acabados, están fríos, se han apartado, están involucrados en pecados vergonzosos. Hermano, debemos nosotros ir a la médula del corazón de las personas. Bueno, médula del corazón. En otras palabras, debemos ir a lo más profundo del corazón, queridos hermanos. Debemos ir a lo más íntimo del corazón. Pablo, con esta carta, fue a lo más íntimo del corazón de Timoteo. Por eso, Pablo le está hablando y le está diciendo, huye de las pasiones juveniles. Yo quiero es que tú estés bien internamente, que estés de una manera adecuada delante del Señor, que vivas en santidad, que seas sincero con Él. A Dios no le impresionamos, hermano. No le vamos a impresionar con nuestras actitudes, con nuestro fingimiento, con nuestras caretas de hipocresía, de bondad y de santidad. O tratas de ir a la iglesia un fin de semana, sentarte, ocupar un asiento para calmar tu conciencia por todos los pecados que has cometido durante toda una semana, sales de ese lugar y te sacas el traje de bondad y después te pones ese traje de hipocresía, ese traje de impureza. Amados hermanos, no podemos seguir así. O somos o no somos. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Pablo le está diciendo a su hijo, huye de las pasiones juveniles. Los deseos es que no solo era el de la cuestión sexual, no solo la cuestión del orgullo, no solo la cuestión de tener cosas materiales, de enriquecerse. Un hombre puede caer en estos deseos, pero también había otra cosa. Buscar poder. Por sobre todas las cosas, poder. Amados hermanos,
Nosotros tenemos el poder de Dios para poder, escúcheme bien, servirle a Él. La gloria, el poder que Dios nos ha compartido le pertenece a Él. Usted no tiene nada. En otras palabras, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Como dice Pablo es el que regó, dice Apolos es el que sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros no somos el que damos el crecimiento de nadie. Simplemente, hermanos, entiende, tú no eres el centro de tu iglesia. Tú no eres el eje fundamental de la congregación. El eje fundamental, el centro de la iglesia debe de ser Cristo Jesús. Entiende, querido hermano. Tú y yo no somos nada. 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 Delante de Dios no somos nada. Amados hermanos, entiende, no tienes ningún privilegio. No tienes tú nada para que te ensoberbezcas. Pablo le está diciendo que tenga cuidado de esta pasión que era el poder, algo que a muchos les gusta en el ministerio, ocupar los primeros asientos, ser vistos por los hombres, infundir miedo a la iglesia, demostrando que son súper ungidos. Amados hermanos, ellos están totalmente fuera de foco. Nosotros como creyentes debemos entender que el poder que Dios nos comparte es de Él. Nosotros no tenemos nada. Solo somos como esa zarza, como esa rama seca en el desierto. Mira una rama seca en el desierto. Si Dios no hace nada con esa rama es seca, no es nada, es inservible. ¿Por qué sirve esa rama seca? Porque en ese momento esa rama se encendió. El fuego de Dios se manifestó, el Shekinah. Cuando Dios Jehová le dijo a Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que tú estás santo es. Esa es la diferencia. La diferencia en el ministerio la marca Dios, no la marcas tú. La diferencia en el servicio la marca Dios, no la marcas tú. ¿Entiende, hermano? Pablo lo que le está diciendo es que tenga cuidado de esto, porque Pablo pudo él experimentar en la práctica esta realidad. Él era un hombre manso, un hombre humilde, un hombre sencillo, tocado, transformado en el corazón por ese poder sobrenatural de parte de Dios. Antes, Pablo era Saulo, un hombre arrogante, soberbio, prepotente, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos porque consentía que muchos mueran. Ante los pies de él murió incluso Esteban. Acuérdese usted, querido hermano, pero Dios transformó ese corazón duro de piedra en un corazón amoroso, en un corazón sencillo, en un corazón humilde. Y le dice aquí: sigue, avanza. Si ya sales de todas estas pasiones, ahora te recomiendo que sigas, que prosigas, que avances, que eches mano. Y aquí le dice: de la justicia, de la fe, del amor, de la paz. Son 4 cosas muy indispensables que representan, hermanos, el ministerio de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero siervo de Dios tiene que seguir la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. Un verdadero de Dios tiene que seguir la fe. La fe tiene relación con estar anclado a la obediencia a la palabra de Dios. Un verdadero siervo de Dios tiene que seguir el amor. En la forma práctica tiene que demostrar el amor de Dios, amados hermanos, a la iglesia. Un verdadero hijo de Dios tiene que seguir la paz. Tiene que ser un instrumento de paz, que de él irradie paz para los invitados a esta casa grande. Amados hermanos, ¿tú qué utensilio eres? ¿Eres de barro, eres de madera o eres de oro o de plata? Y dependiendo de eso, las personas que tú invites a tu congregación o donde quiera que invites, ellos se darán cuenta. Si de ti sale vida, sale Cristo, emanas Cristo o emanas muerte, querido hermano y amigo. Sigue la fe, sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y esto me trae recuerdo de lo que Jesús en el Sermón del Monte les dice a sus discípulos, y les dice: bienaventurados, extremadamente felices, extremadamente dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Amado hermano, en posición, Dios ya nos lavó, Dios ya nos limpió. Toda la tontería de pecado, la basura, todo lo que estaba pesando en nuestros hombros, eso se lo llevó en la cruz. Y creemos, amados hermanos, que el Señor nos limpió y nos liberó del pecado. Ahora, somos de limpio corazón, ¿por qué? No porque nosotros hemos alcanzado un nivel sobrenatural superior a otros hermanos, no. Nuestro corazón es limpio porque habla de la regeneración. El momento que el Espíritu Santo entró en tu corazón y en mi corazón, el Señor Jesucristo nos puso un corazón limpio. Ya ese corazón viejo, sucio, lleno de pecado, de maldad, ese corazón el Señor lo clavó en la cruz. Le dio fin a ese corazón y Él nos dio un nuevo corazón. Un corazón que late para Cristo. Un corazón que late por Él, por vivir en santidad, por agradarle a Él. Este corazón late. Es un corazón de carne. Es un corazón limpio. Y hay una garantía, hermano, que los de limpio corazón verán al Señor. No por sus propios méritos, sino por el puro afecto de su voluntad, por su gracia. Es lo que nosotros estaremos con Él por la eternidad. Ahora, cuando Pablo habla de los de limpio corazón, esto sí es una evidencia, es una característica de aquellos que constantemente están viviendo en santidad, constantemente se están santificando, están apartándose constantemente del pecado. En su vida objetiva, externa, es visible, hermanos, en sus actitudes, en sus comportamientos, en su manera de hablar, en su manera de compartir, el contenido que ellos tienen en sus redes demuestra realmente si son de Dios o no, o dónde más está ocupando su corazón, si son en las cosas espirituales o son en las cosas de este mundo. Querido hermano, no podemos confundirnos. El que es de Dios va a estar ocupado más en las cosas de Dios. El que es del mundo va a estar ocupado más en las cosas del mundo y por agradar a los del mundo y al diablo, hermanos. Esa es la palabra. Aquí no hay blanco ni negro. No, hermanos. O eres o no eres. O eres o no eres. Podría decir, aquí no hay un color mezclado. Un color chocolate. O eres leche o eres chocolate. Pero no puede ser las dos cosas mezcladas. Es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, hermanos, yo le agradezco a Dios por esta palabra. Porque mire lo que Pablo le está diciendo. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Una característica de los que tienen este corazón que ha sido regenerado por el Espíritu es que ellos están practicando la justicia en todas las áreas de su vida. Están practicando el vivir por fe y para fe y están sujetándose a las Escrituras. En la práctica están practicando el amor. En otras palabras, viven por el amor que es Dios y dan ese amor de Dios a los que necesitan. Amados hermanos, en la práctica ellos irradian la paz de Cristo. No sé si alguna vez usted ha tenido alguna experiencia. Hago un paréntesis, hermanos. Quiero comentarle que hace muchos años atrás conocí a una hermana. Y era una hermana que realmente muy consagrada a Dios. Y una amiga que siempre me daba consejos cuando estaba pasando momentos difíciles. Y tuvimos la oportunidad un día de conversar. Saliendo del culto, nos fuimos a un lugar, estuvimos conversando. Hermano, yo cuando llegué a la iglesia, le voy a comentar esto, yo estaba pasando momentos duros. En ese tiempo yo vivía en Quito y estaba pasando una situación complicada en mi salud, ¿no? Y cuando después de este culto, la hermana me invitó y salimos un rato, estuvimos conversando, estuvimos casi unos 30 o 40 minutos teniendo comunión, hablando de las cosas del Señor. Y la hermana me compartía muchas cosas del Señor, me hablaba del Evangelio. Hermano, cuando yo me bajé del carro y me estaba conduciendo a mi casa, yo jamás había sentido eso. Cuando yo me bajé del carro de la hermana, yo sentí una paz tan grande en mi corazón. Era algo inimaginable, era una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y llegué con esa paz a mi casa.
Y saqué en conclusión, amados hermanos, que hay personas, hay instrumentos que Dios los usa para poder transmitir esa paz que uno necesita. Entonces yo digo, qué tremendo, hermano, ser instrumentos de paz. Que cuando alguien necesitado va a buscar una ayuda a ti o va a buscar una consejería o una palabra de aliento que tú le des, esta persona diga, yo salí diferente, salí con paz en mi corazón. Yo no sé qué es lo que tiene usted, decía un hermano a una hermana, pero cuando yo estoy aquí con usted, siento paz, paz. No sé si usted ha experimentado eso. Yo le puedo decir que sí. De todo el tiempo que Dios ha permitido que tenga ese compartir en Cristo. Cierro paréntesis, hermano. Entonces, vea lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿no? Qué precioso. Le habla para que él viva en santidad, para que él se aleje de estas cosas y él abrace todo lo que tenga que ver con Cristo y se enlace con las personas que verdaderamente le van a llevar al crecimiento espiritual. Hermano, hermana, es bueno que tú tengas amistad con un hermano y una hermana maduro en la fe, que te va a llevar a crecer espiritualmente, que te va a ayudar a avanzar, que te va a confrontar cuando él mira que las cosas no las estás haciendo bien. Pero es un hermano que está constantemente preocupado por ti, un hermano que te está constantemente regando la palabra, un hermano que te llama, que te pregunta cómo estás, que te escribe. A veces son como canzones, ¿no? O sea, cuando uno está en la calle dice, ese hermano, ¿cómo me llama constantemente? Pero déjame decirte algo. Es Dios que está usando a ese hermano, a esa hermana, porque demuestra a Dios a través de ese vaso que le interesas y que quiere que tú crezcas, hermano. No es porque te quieren fregar la vida, es porque realmente ellos te aman, hermano, y quieren que tú avances espiritualmente. Aléjate de todas las malas amistades. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Busca buenas amistades. Las buenas amistades tú las puedes encontrar en la casa de Dios, pero no todos. Ten mucho cuidado. Pablo ya le está diciendo a Timoteo en el verso 20, en una casa grande hay utensilios de oro, de plata, de barro y de madera. Eso no quiere decir que todos los que estén en una iglesia van a ser realmente verdaderos siervos de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios. Porque muchos pueden estar ahí y muchos lobitos pueden estar infiltrados, vestidos de ovejas con otras intenciones. Por eso, hermano, cuán importante es depender del Espíritu Santo. Para los jovencitos y las jovencitas que me escuchan. Mucho cuidado, hermano, con enrolarte con alguien que no conoces muy bien, que no has tratado bien en la iglesia. No creas que todos los que están en la iglesia son totalmente espirituales, son verdaderamente hijos de Dios. Es necesario que haya un testimonio, que realmente alguien testifique de que si esa persona es verdaderamente cristiana o no, que se le haga un seguimiento para ver si realmente ama a Dios o no ama a Dios. Allí deben de estar los consejeros para jóvenes en las congregaciones, los pastores de jóvenes, los hermanos o hermanas que están ahí, los siervos, para poder dirigir a los hermanos y hermanas. Hermanos, qué importante es el discernimiento espiritual. Qué importante es pedirle a Dios la sabiduría espiritual para poder tomar decisiones sabias y así evitarnos muchos dolores de cabeza. Mire, el verso 23, Pablo le dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Note que Pablo le da una tercera advertencia enérgica a su hijo en la fe Timoteo. Y le está diciendo que evite todos los argumentos falsos, en otras palabras, evita las falsas doctrinas, evita los falsos maestros, evita las prácticas de la filosofía y de la ciencia que no edifica. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, evita, y la palabra evitar también es aléjate de estas cosas, aléjate de estas cosas. Entonces, amados hermanos, quienes se encargaban de los argumentos falsos, de la ciencia, de aplicar el gnosticismo y doctrinas erradas, es nada más y nada menos que los falsos maestros. Y aquí viene algo personal que Pablo le dice a Timoteo y hoy a nosotros también nos dice. Mire lo que dice el verso 24, y es preciosa estas palabras porque desde la cárcel Pablo le levanta a Timoteo
en ese momento el que estaba ahí en Éfeso. Le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Qué gran mensaje, qué gran consejo que Pablo le da a su hijo espiritual. Le está diciendo, la característica de un siervo de Dios tiene que ser como Jesús. Jesús nunca contendió. Que cuando a él lo acusaban, hermano, falsamente él no abrió su boca, él enmudeció, dice Isaías. Ese es uno de los ejemplos supremos que nosotros debemos seguir, el ejemplo de Jesús como siervo. Marcos, todo el evangelio de Marcos habla de Cristo como siervo. Amados hermanos, usted puede darse cuenta que Jesús vino a servirnos y él nos dio unas enseñanzas preciosísimas. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, este siervo de Dios no debe ser contencioso, es decir, no debe ser pelearingo, no debe de ser grosero, no debe de ser una persona arrogante, prepotente, abusiva. Debe de reflejar lo contrario, en otras palabras, debe reflejar a Cristo, a Cristo. Entonces, dice, debe de ser amable para con todos. Y aquí, hermano, creo que se vuelan las cabezas porque no caemos en el plano legalista, ¿no? Extremista, que muchos falsos hermanos, ¿qué digo? Falsos obreros, dicen, no te juntes con la chusma, no te juntes con ese hermano, porque ese hermano es una mala influencia, mira que esto, este otro. Bueno, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar discernimiento con quién realmente nosotros debemos llevar amistad o no. Porque la palabra dice, por los frutos los conoceremos. ¿Acaso usted cree que el Espíritu Santo no nos da ese discernimiento espiritual para poder detectar el peligro, hermanos? Entonces, si Dios ya nos hace ver el peligro, debemos evitarlo, ¿no es cierto? Entonces, Pablo le está diciendo que el siervo debe ser amable para con todos. Cuando dice todos, esta palabra encierra un aspecto universal. Esto quiere decir que el siervo de Dios debe presentarse amable para con los hermanos en la iglesia, para con el pastor, para con los siervos, los diáconos, las diaconisas, los ministros, para con el rebaño de Dios. Pero cuando habla de todos también dice que debemos ser amables aún para con la gente incrédula. En tu trabajo eres amable con tu jefe aunque no es creyente, con tus compañeros que no creen en Dios. Mira, en otras palabras, no debemos ser hipócritas. No solo debemos reflejar a Cristo en la congregación, debemos ser el reflejo de Cristo en todo lugar donde nosotros nos encontremos, sea con personas creyentes como con personas incrédulas. Recientemente tuve una conversación con una amiga que es psicóloga y ella estaba bien decepcionada. Bueno, está decepcionada aún, porque cuando estuvo ella en Costa Rica, ella me dijo, yo no concibo la situación de ¿por qué los cristianos son muy hipócritas? ¿Por qué razón ellos hacen acepción de personas? Yo conocí a una persona X, me dijo que esta persona vivía una vida donde él estaba aceptando a cierta clase de gente y si de pronto un amigo le invitaba a tomar un café y sin ser cristiano, él todo lo estigmatizaba. O sea, hasta le daba miedo tomar una cierta clase de café. No podía reírse porque para él reírse es pecado. No podía, por ejemplo, abrir la ventana del carro porque para él es pecado. Entonces, eso a mí la verdad me fastidió, me decía ella. Entonces, mire esa falsa imagen, ese mal testimonio que muchos hermanos están dando. Yo le digo algo, hermano. Si Jesús hubiese estado aquí, yo creo que él no hubiese actuado de esa forma, hermano. Hay muchas cosas que no nos llevan a nosotros a ser libres en Cristo. Y ser cristiano no es ser aburrido. Ser cristiano no es humillar y rechazar a la gente del mundo. Mira, si así fuera, entonces en vano se predicaría el Evangelio. Nosotros estamos en un terreno donde debemos ir al que está perdido y predicarle la palabra y reflejarle a Cristo a esa persona. Yo quiero decirle esto, hermano. No todos, es verdad, van a venir al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra. No todos van a aceptar a Cristo. Pero tu obligación, tu responsabilidad, así como Pablo le dice a Timoteo, es que tú tienes que ser amable con todos.
así no todos crean en Jesús, tienes que seguir siendo amable con esas personas. ¿O acaso les vas a dar las espaldas? Ya porque ellos dijeron no quiero a Cristo, ¿te vas a portar hostil con ellos? ¿Te vas a comportar grosero, terco? No, amados hermanos. Eso no es lo que dice aquí en el texto de las Escrituras. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que ser amable para con todos. Y cuando dice todos, estaban incluidas las personas invitadas en la iglesia en Éfeso. No todos los de la iglesia en Éfeso, y claro, no eran creyentes, algunos otros sí, pero había gente nueva que entraba a esta congregación. Gente que no conocía a Cristo. Gente que por primera vez iba a escuchar el Evangelio. Algunos eran tomados por el Señor, otros no. Pero entonces Timoteo, porque algunos le daban la espalda cuando él predicaba, ¿acaso tenía que él ser contencioso o portarse hostilmente con estas personas? Hermanos, creo que nos falta mucho amor, y me incluyo. Nos falta mucho amor, nos falta amar, amarnos entre nosotros, romper todos los estereotipos, quebrar toda la hipocresía que hay en el ministerio y en la iglesia, dejarnos de cosas, hermano, dejar de estar hablando y criticando de los pastores, de los hermanos, de estar juzgando, de entrelazarnos y de amarnos y de podernos aceptar, hermanos, como somos, con fallas y defectos, y poder ayudar a los hermanos. Nos falta amor para con la gente incrédula que entra por primera vez a las congregaciones, porque no sabemos cómo atenderlos. Porque si de pronto llegan con un vestido, una chica con un pantalón apretado por primera vez porque no entiende lo que es la santidad externa aún, nosotros ya le juzgamos, le criticamos, le tildamos con nuestra mirada, con nuestras actitudes. Nos falta amar al hermano que llega con olor a tabaco, con olor, hermano, a droga, a marihuana, y se sienta en el asiento de allí, de la iglesia. ¿Cómo tú vas a atender a estas personas? ¿Cómo vas a atender a la prostituta que llega con minifalda a tu iglesia, que llega con un escote por primera vez, con dolor en su corazón, arruinada, queriendo buscar ayuda? ¿Cómo vas a atender a un drogadicto, a un adicto al crack, a un adicto a la pornografía, a un hombre que cometió adulterio y que necesita ayuda? ¿Estás preparado para poder ayudar a esta gente? ¿Estás preparado para ayudar a gente que ha sido maltratada, abusada sexualmente? Niñas, jóvenes que han sido violados, que tienen un trastorno tan grande emocionalmente. Yo no te digo que estudies psicología para ayudar a esta gente. Y no estoy despreciando a los psicólogos. Que Dios los bendiga por su profesión. Yo lo que estoy diciendo es que la única manera para poder ayudar a las personas es que tu actitud sea correcta, seas un vaso útil, santificado, y seas un hombre lleno de Dios para poder ayudar a esta gente. Caso contrario, vas a causar mucho daño. En vez de ayudarles, vas a poner una traba y no les vas a ayudar. ¿Cuánta madurez se requiere, amados hermanos, en la iglesia de Dios? ¿Cuántos hermanos necesitamos crecer, madurar para poder ayudar a los hermanos que también dentro de la misma iglesia están lidiando con debilidades, hermanos? Debilidades en su carne, debilidades en su carácter, en su temperamento. ¿O acaso los vamos a juzgar, les vamos a criticar? Que si de pronto el hermano me vio con a la cara, que hoy es hermano carnal, es hermano del diablo, que reprendo a Satanás. No, hermano, no es la manera. Debemos cambiar nuestro chip aquí en nuestra cabeza y ver que la manera para servir al Señor Jesucristo no es a tu forma, conservadora o legalista o religiosa. Es a la forma de lo que dice Jesús. Pablo le está diciendo eso. Tienes que ser amable para con todos. Con todos. Apto para enseñar. Me gusta esta palabra, hermano. La enseñanza va de la mano con la práctica, ¿no? Cuando un siervo de Dios enseña, también tiene que practicar lo que enseña, para que esto se haga real y para que los hermanos digan, sí, realmente lo que él enseña está viviendo y lo que vive enseña, y eso es bueno. Es un buen punto a favor del hermano.
Porque si solo nos dedicamos a enseñar y a transmitir la palabra y no practicamos lo que vivimos, venimos a ser hipócritas. Caemos en el plano de los religiosos, de los fariseos, que eran así. Ellos ataban cargas pesadas para que la gente lleve 2, 3 millas y ni siquiera ellos las llevaban. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar del amor y decir, hermanos, hay que amar al hermano que es difícil, si yo, amado hermano, no he amado al que es difícil? ¿Cómo yo puedo decir que tengo que ayudar a que los matrimonios sean restaurados si yo ni siquiera he ayudado a que un matrimonio se restaure? ¿Cómo puedo decir que hay que amar a los hermanos cuando en mi corazón hay resentimiento, odio, falta de perdón en contra del hermano que me hizo daño hace más de no sé cuántos años? Entonces, hermanos, el Evangelio es práctico. El Evangelio es práctico. Un hermano me dijo algo y me dijo que primeramente tengo que empezar por mí mismo. Dios tiene que empezar por mí mismo. Para poder yo ayudar a otros, primeramente tengo que yo ser liberado de muchas cosas. Hace mucho tiempo, hermano, no hacía grabaciones. Fue un gran tiempo, muchos años que yo me separé, me aparté de las prédicas, porque el Señor tenía que tratar mi corazón y tenía que solucionar el problema primero en mi corazón. Hoy, gracias a Dios, Dios ha restaurado 100% mi corazón ya en su totalidad. Aún hay uno que otro vestigio, pero el Señor es bueno y ahí estamos, hermanos, siendo ayudados por Él. Entonces, hermanos, esto es práctico. Es necesario que el siervo de Dios 100% esté inclinado al estudio arduo de las Escrituras. Y no solo esto es para los siervos, para la iglesia, para todo aquel que es creyente. Desde que naciste ya de nuevo tienes la responsabilidad de estudiar arduamente la Biblia. Hermano y hermana, te digo, lee las Escrituras, no dejes de leer. Diariamente métete con el Señor, estudia fuertemente, sé disciplinado. Dale ese tiempo al Señor en la palabra. Haz un plan de estudio de las Escrituras. Hoy a través de los medios de comunicación en Internet, obviamente, recorre o mira tú esas páginas de sana doctrina, que por cierto, porque también hay doctrinas raras, ten mucho cuidado. Y mira un plan sano de lectura bíblica. Empieza a estudiar la Biblia, empieza a conocer a Dios. Mira cómo vas a crecer, querido hermano. Pablo lo que le está diciendo, apto para enseñar, quiere decir que tiene que ser capacitado, tiene que ser una persona preparada para estar en el ministerio. Entonces, para poder predicar el Evangelio, Timoteo tenía que estar capacitado. Obviamente, Timoteo desde su niñez, a través de la ayuda de Eunice y Loaida, él fue una persona adoctrinada 100%, pero lo que a Timoteo le hacía falta más que la doctrina era practicar la doctrina en su vida y transmitirla a la iglesia con poder, hermanos. Nosotros no estamos para transmitir un mero conocimiento nada más doctrinal. Si este conocimiento, esta doctrina, esta enseñanza no va acompañada con el poder del Espíritu Santo, no sirve de nada. Es como una simple clase nada más, como un profesor que se para en una universidad y da clases y se acabó. Yo puedo llegar a tu mente, pero no voy a llegar a tu corazón. Entonces el trabajo que Timoteo tenía que hacer es que la palabra que él hablaba tenía que llegar al corazón de los hermanos, no solo a la mente, y quebrantar el pecado y transformarlos, amados hermanos, a tal punto que ellos salgan diferentes. Ese es el objetivo del siervo de Dios. ¿Es tu deseo, es tu anhelo, querido hermano? El mío sí. Y por eso, para poder regar la semilla, primero debemos mojar el suelo. Y cuando yo hablo de preparar la tierra, me refiero a que debemos preparar el mensaje, está bien, estudiarlo, pero también debemos mojar, es decir, orar. ¿Cuántas horas pasas en oración para poder transmitir un mensaje? Dime. ¿Cuánto tiempo pasas en ayuno y oración? Buscando el rostro de Dios para que Él te muestre el texto, lo que tú tienes que compartir a los hermanos. Dime. O simplemente, hermano, abres la Biblia por abrir, porque ya aprendiste un tema, lo compartiste hace mucho tiempo, desempolvas ese tema y lo vuelves a transmitir. Eso no vale, hermano. Esa revelación que ya tuviste antes ya pasó. Mira que Dios quiere dar algo fresco a la iglesia, quiere dar algo nuevo a la iglesia. Y cuando digo algo nuevo, no me estoy refiriendo a algo fuera del contexto de las Escrituras. Pero recuerda que también hay una enseñanza que viene de la iluminación del Espíritu Santo.
¿Te has dejado guiar por el Espíritu para enseñar lo que dice la Biblia? ¿O tienes que encajar tu cerebro en 4 paredes para poder transmitir las Escrituras? Amado hermano, es 100% necesario la capacitación doctrinal. No estoy en contra del perfeccionamiento teológico, ni de que tú estudies herramientas básicas para enseñar, pero yo estoy más a favor de que el Espíritu Santo te guiará a enseñar correctamente cuando depositas tu fe, tu confianza en Él. Cuando realmente hay un amor genuino por el perdido y por la iglesia, el Señor te dará la porción para esa congregación. Pero si tú quieres figurar en la iglesia, si tú quieres ser el eje central de tu iglesia, eso no sirve de nada. Tú no vas a edificar la iglesia, hermano y hermana. Pablo le está diciendo aquí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. La mansedumbre es parte de los frutos del Espíritu Santo y es algo que todo siervo de Dios u obrero de Dios debe de tener. ¿Para qué? Para poder solucionar los conflictos, las contiendas que hay dentro de la congregación. Amado hermano, si no tienes mansedumbre, estás frito. Entonces, ¿qué es lo que aquí está diciendo? Que hay gente que se va a oponer. Hay gente que al inicio no va a aceptar el Evangelio. Tú tienes que estar capacitado para llegar al corazón de ellos y explicarles cómo es el camino de la verdad. Muchos van a rechazar, como te dije, pero otros van a creer. Entonces dice aquí claro, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, no contenciosamente, no con groserías. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, Dios sabe a quienes Él les dará ese verdadero arrepentimiento, pero nosotros nuestra responsabilidad está en predicar el Evangelio, sea que acepten o no, pero debemos persistir predicando el Evangelio. Yo, hermano, soy de las personas que oro aún por aquellos que han rechazado el Evangelio. Sigo orando, sigo clamando y digo, Señor Dios, sálvalo, sálvalo. Yo sé que en cualquier momento tú puedes tomarlo. Hermano, si persistimos en ello y en la predicación del Evangelio, dice aquí, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Dios puede hacer eso, pero el trabajo del obrero es ese. Tenemos que orar y clamar porque el Señor quiebre los corazones duros y les dé un corazón de carne y sean salvos y sean tomados para la obra de nuestro amado Señor. Qué precioso es esto, porque solo el Evangelio tiene poder para transformar al hombre, y una vez que el Señor a través del Evangelio transforma al hombre, lo salva al hombre, Dios lo saca al hombre del lazo del diablo, en el cual mucha gente está hoy lamentablemente atada, tal como dice, hermanos, del verso 26, y dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El mundo entero está bajo el maligno, hermanos, pero también es responsabilidad de nosotros hoy en día de abrir nuestra boca y no callar, predicar la palabra, hermanos. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque solo el Evangelio, la palabra de Dios, tiene poder para salvar. No somos nosotros los que salvamos, sino es Dios. Nosotros solo somos simples instrumentos. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por esta tarde. Soy su amigo Gabriel. Que Dios los bendiga.